Radio Educación presenta Datos y hechos, información y análisis confiables. Hoy platicaremos con Melissa Pineda, integrante del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir, para charlar acerca de lo que México paga en costos del Mundial y la FIFA se queda con los beneficios. En el reportaje Paternidades que cuidan. Alcances de la revisión del TEMEC por Estados Unidos y México. La incertidumbre del acuerdo comercial en el comentario de esta semana. Y cerramos con Pasaporte Internacional con la mirada puesta en el evento deportivo más importante de 2026. Hoy, Haití, utopía caribeña. Disfruta de la música seleccionada para esta emisión, que en esta ocasión está dedicada a los padres que han decidido ejercer la paternidad responsable. Le saluda Alma Lilia Martínez y a nombre de todo el equipo de producción, le invito a que nos acompañe en los siguientes minutos con lo más relevante de la información generada en esta semana. Usted puede ponerse en contacto con nosotros a través de una llamada telefónica al número 55 41 55 1060 o un mensaje por WhatsApp al 55 12 33 29 15. Si nos escucha en Facebook o YouTube de Radio Educación, puede escribir un mensaje. Nos interesa su opinión. Le invito a escuchar nuestra entrevista. Adelante. Vislumbres y versiones con Víctor Bárcenas y Melissa Pineda. Ya estamos de lleno en esta fiebre por el Mundial de Fútbol 2026. En todas partes se habla de él, de los beneficios, de la emoción que genera, pero hay un aspecto pues que no se aborda muchísimo en estos momentos, que tiene que ver con quién paga realmente lo que está costando este Mundial. Los beneficios desde luego se los está llevando la FIFA, pero también hay que hablar de los costos que implica este Mundial, y para ello nos acompaña esta tarde Melissa Pineda, coordinadora de Desarrollo Institucional y Evaluación del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir. Melissa, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida a este espacio. Hola, buenas tardes, Víctor. Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Ustedes recientemente están dando a conocer que, pues, por ejemplo, la FIFA proyecta ingresos de 8.911 millones de dólares durante este Mundial, pero no pagará ningún tipo de impuestos en México. ¿Cómo está esta situación? ¿Ustedes cómo lo observan, esta paradoja? Sí, pues bueno, platicar que nos unimos en una coalición, distintas organizaciones de la sociedad civil. Nosotras, el Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir, el Proyecto Gatito contra la Desigualdad, el Instituto de Estudios sobre Desigualdad, el Proyecto de Conexiones Climáticas de la Red Nacional por la Vivienda y el Centro de Análisis e Investigación Fundar. Todas las organizaciones tenemos diferentes focos de estudio, de trabajo dentro de sociedad civil y bueno, nos unimos básicamente para alertar estos costos que tú ya mencionas, que van desde una dimensión económica, dimensión social, dimensiones ambientales, territoriales y sobre todo también una dimensión de género que es transversal a todas las anteriores. Entonces, en cuanto a los costos económicos, Gatitos contra la Desigualdad y Fundar nos estuvieron apoyando con estos análisis, ¿no? En términos de cómo está el tema de todos los ingresos que va a generar la FIFA y que no va a pagar ningún peso de impuestos en México, ¿no? También nos comparten que hay un montón de exenciones fiscales a las personas y a las empresas que son patrocinadoras oficiales de la FIFA, colaboradoras, influencers, ¿no? Y allá también va a haber una exención de impuestos. Entonces, pues es preocupante porque son ingresos de millones de dólares, ¿no? Que pues no se van a gravar acá en nuestro país. Tienen otro dato también después de esta confluencia de organizaciones que están preocupadas por esta realidad tan desigual. Se señalan también que el gobierno mexicano está destinando
4.500 millones de pesos al mundial, a la infraestructura que implica, además de crear una especie de fideicomisos mixtos de inversión para pues crear todas estas obras, pero no hay transparencia de cómo está el beneficio, a quién se las asignan y de qué manera se está gastando estos recursos que son del erario nacional. Así es, por ejemplo, no sé, estamos viendo un montón de publicidad sobre los FanFest, ¿no? Los están moviendo estos espacios como si fueran gratuitos y al final pues son espacios que han sido pagados con los impuestos de la ciudadanía, ¿no? Entonces también ahí hay como un gancho, ¿no? De no hacer transparente pues, todo lo que los impuestos de los ciudadanos y las ciudadanas pagaron, ¿no? Hay un montón de recursos públicos que fueron destinados a esta infraestructura de todo lo que tiene que ver con el mundial, llámese las vallas, por ejemplo, que pusieron alrededor de los estadios, hasta estos FanFest que platicamos hace ratito. Y bueno, todo está destinado a la operación del evento, pero ¿dónde están los beneficios, no? Esos beneficios están quedando en actores privados, ¿no? Mientras los costos, los riesgos recaen sobre la ciudadanía. Entonces es una paradoja muy compleja porque vemos al gobierno haciendo estos esfuerzos por hacer, digamos, que estos espacios aledaños a los estadios o en las plazas más emblemáticas de cada ciudad sede, dejando, ¿no?, también de lado a un montón de comerciantes. Entonces estamos nosotras con nuestros impuestos pagando este tipo de infraestructuras, estos fideicomisos que se desviaron para la parte del mundial, pero además, ¿no?, todas las economías locales, todos los locatarios están siendo reubicados en el mejor de los casos. En el peor de los casos, pues son personas a las que les pusieron vallas frente a sus negocios. La mínima marca que aparezca cercana a la FIFA es tapada, es blindada, ¿no? Entonces, realmente, pues sí, los costos los están llevando todas las economías locales e informales que de cierto modo también esperaban, digamos, este mundial con la falsa promesa de pues, tener un mes de ingresos excepcionales, ¿no? Y es algo que no está sucediendo. De por sí el dato de la precariedad del trabajo de las mujeres en el sector servicios es muy importante porque 58% son mujeres y no reciben digamos, todas las garantías de un trabajo digno y se acentúa en este mundial. ¿De qué manera, Erika, Melissa? Sí, pues mira, esa es justo la dimensión que trabajamos desde el ILCB, justo advirtiendo, ¿no?, que este mundial está profundizando un montón una precarización y sobreexplotación que ya existía, ¿no?, pero que aparte ahora en este mundial, pues está haciendo mucho más grande de manera desproporcionada, sí, hacia las mujeres. O sea, por un lado tenemos meseras, trabajadoras de hotelería, de limpieza, cocineras, que bajo el lema de, bueno, ahorita estamos atendiendo la FIFA, ¿no? Les piden extender sus jornadas y eso no necesariamente se refleja en un incremento salarial para ellas, ¿no? Se reporta que están trabajando más de 3 horas al día fuera de su jornada y eso no hay ninguna retribución. También importante, ¿no?, las que son vendedoras informales, las que son microemprendedoras, ellas pues sostienen gran parte de toda la infraestructura cotidiana que está haciendo posible este espectáculo del mundial, pero bueno, también nos encontramos con una situación de contratos temporales, ¿no? Contratos temporales que carecen de medidas de seguridad social, mayor exposición a acoso y violencias. Y eso es otra cosa que nos parece importante desde el instituto mencionar, ¿no? En este mundial, ¿no?, y bajo esta situación de fiesta y de festejos, pues un montón, ¿no?, un montón de mujeres viven violencia durante estos eventos deportivos, ¿no? Y la realidad es que no hay protocolos públicos suficientes para prevenir y atender estos riesgos en las zonas de alta afluencia, ¿no? Llámese, por ejemplo, no sé, cuando están en calle festejando en el Ángel, lo vimos con las madres buscadoras, ¿no? Y cómo fueron víctimas también de esta violencia y que les arrebataron sus mantas y demás. Y no hay un protocolo gubernamental para ello y tampoco hay este tipo de protocolos en los hoteles, en los restaurantes. Entonces, sí, para nosotras eso es importante ponerlo sobre la mesa, compartir también y aprovechar con tu audiencia que en las redes sociales de toda la coalición estamos compartiendo carruseles en Instagram, Reel, que tienen que ver que están hablando sobre todas estos impactos que nosotras detectamos, que investigamos y que también estamos haciendo un esfuerzo como por ponerlos en un formato accesible para todas las personas. Melissa, desde el Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir también están dando algún tipo de recomendación específica
para las mujeres que estén participando, digamos, en estas concentraciones masivas de los FanFest, a participar para también de la alegría del Mundial, pero que en un momento dado tengan el riesgo de algún tipo de violencia que ejercen contra ellas? ¿Ustedes tendrían algún tipo de recomendación, un protocolo, ya que la propia autoridad no tiene, digamos, dictaminados o esparcidos ese tipo de recomendaciones? ¿Ustedes qué recomendarían a las mujeres que están en un momento de riesgo justamente en esta efervescencia de la concentración por el Mundial? Muchas gracias, Víctor. Esa es una pregunta muy valiosa y la verdad agradezco mucho que la hayas puesto sobre la mesa, no como parte de este proyecto de la coalición, sino como un proyecto independiente del ILCB. Nosotros diseñamos hace varios años y la actualizamos constantemente una plataforma que se llama Tiempo Fuera. Esa plataforma está diseñada justo para ayudar a las personas que han sido víctimas de violencia sexual. Entonces tiene ruta de acciones muy claras y también tiene directorios de apoyo, ¿no? En términos de los centros que están y tiene georreferenciación. Entonces tú puedes ubicar los centros de apoyo que están cercanos a ti y también puedes acceder a directorios, ¿no? En caso de que requieras algún servicio para que te brinden acompañamiento en casos de violencia de género y también en términos de servicios de salud sexual, porque esa fue una iniciativa que está diseñada justo por nuestro programa de juventudes. Entonces sí tiene una gran dimensión de salud sexual, pero también cumple esta función de tener rutas claras y directorios para mujeres que han sido víctimas de violencia sexual. Otro aspecto fundamental que estamos viendo en el contexto de este mundial y los costos que tiene para la sociedad en general es el reforzar esta turistificación de las ciudades, elevar los precios de quienes tienen una vivienda y la convierten mediante plataformas como Airbnb en lugar de alojamiento para la gente que llega a ver el mundial. ¿Qué tanto están documentando ustedes esta realidad que afecta justamente la inequidad en una sociedad mexicana? Sí, acá compartirte que como parte del Instituto de Estudios sobre Desigualdad y la Red Nacional por la Vivienda, son quienes nos han acercado a este tema, ¿no? En la coalición son ellas quienes están compartiendo estos datos. Por ejemplo, ¿no? Ahora mismo para acceder a una vivienda, pues hay un montón de limitantes, ¿no? Las personas no están pudiendo pagar las viviendas en las ciudades sede. Airbnb, por ejemplo, está ofreciendo hasta $750 para incorporar más propiedades a este mercado turístico de las ciudades sede. Entonces hay un montón, ¿no? De personas que también han sido desplazadas, que les han terminado contratos de arrendamiento, porque evidentemente pues también las personas están buscando, ¿no? Tener un mayor ingreso con sus viviendas. Eso en el, digamos que mejor de los casos, y en el peor de los casos tenemos a personas que son dueñas de muchísimas propiedades y que básicamente el negocio es colocar todas sus propiedades en estos formatos como lo es Airbnb, ¿no? Entonces esta creciente demanda de alojamiento para las visitantes pues está incentivando, ¿no? La conversión de viviendas, sí, de lugares que estaban destinados para hacer vivienda hacia usos turísticos, ¿no? Y eso también profundiza las dificultades de este acceso para la población que reside en las ciudades sedes. Y creo que también acá es importante mencionar que en todo lo que tiene que ver con los impactos territoriales, también hay este desplazamiento que hablábamos hace un rato de las economías barriales y del comercio popular en todas las zonas cercanas a los estadios, ¿no? Y eso también tiene una dimensión de género, pues porque en su mayoría las personas que están en esta economía informal, pues son mujeres, ¿no? Para poder atender también esta asignación histórica de las cargas de cuidado. Creo que también en temas de todo lo que tiene que ver con territorialización y con vivienda, hay también un debilitamiento del tejido comunitario. Entonces aquí también aprovechar para compartir con tu audiencia que puedan revisar las redes de la Red Nacional por la Vivienda, que es una red que está conformada por personas a título personal en distintos estados del país. Y son personas que están preocupadas genuinamente por la crisis de vivienda que está afectando a nuestro país. Se está viendo mucho más acentuada en este momento por el Mundial, pero también dejar claro que esto ya tiene un ratito pasando y que es importante darle un foco. Claro. Finalmente te preguntaría respecto de las empresas petroleras que están patrocinando el mundial y que además, bueno, tienen una repercusión gigante en el cambio climático y la forma como está afectando nuestro clima estos días.
Esa es paradoja también que un mundial sea financiado por este tipo de organismos, ¿no? Incluso también las empresas refresqueras como Coca-Cola que están afectando los espacios de agua con su producción gigantesca de refrescos. ¿Qué tanto también este aspecto ambiental afecta el desempeño del mundial? Sí, acá justo esa dimensión la llevaron nuestras aliadas de conexiones climáticas. Creo que también es muy importante mencionar que este mundial se está desarrollando en un contexto de temperaturas récord, ¿no? Hay olas de calor, hay fenómenos meteorológicos extremos que cada vez son mucho más frecuentes y esa crisis climática pues ya está transformando las condiciones en las que se practica, se organiza, se vive el fútbol, no solamente a nivel de cancha, pues, sino también a nivel de las personas que están asistiendo a los estadios o que están asistiendo en las calles, a los fanfests, etcétera, ¿no? Lo que mencionas sobre esta paradoja también nos llama la atención porque ahora tenemos, quienes han estado siguiendo los partidos, una cosa que antes no existía, ¿no? Que era esta pausa de hidratación. Y esta pausa de hidratación viene, ¿no? También de decir, bueno, estas condiciones climáticas extremas lo exigen, pero nos damos cuenta que realmente han sido diseñadas para hacer comerciales precisamente de refresqueras, de empresas, pues sí, que comercializan bebidas, ¿no? Ya sea jugos, refrescos, bebidas hidratantes. Entonces, es importante también mencionar qué tanto esta dimensión climática está siendo un poco instrumentalizada para abrir más espacios de comerciales, ¿no? Eso y por otro lado, pues sí, también estas empresas petroleras que están liderando los patrocinios del mundial con esas reglas, ¿no? Vimos, por ejemplo, el caso de esta marca de pantalones Levi's, ¿no? Que fue blindada y que entonces al otro día, o sea, hemos visto diferentes casos de marcas, los audífonos de un árbitro también con una cinta tapando la marca. Entonces creo que también es muy importante darnos cuenta de esta dimensión de cómo se está cooptando todo el espacio, ¿no? El espacio básicamente es, puedes pagar como marca, puedes estar ahí. Tienes los recursos y puedes pagar como persona, puedes estar ahí, ¿no? Y quien no, entonces van siendo, pues sí, alejados de este evento. Melissa, finalmente, quien quiera acercarse a la información que ustedes dieron a conocer en este boletín, México paga los costos del Mundial, la FIFA se queda con los beneficios. ¿Dónde pueden acceder a esta información? Sí, pues les invitamos a seguir nuestras redes sociales, sobre todo en Instagram, el Instagram del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir, de INDECIG, que es el Instituto de Estudios sobre Desigualdad, de Gatitos contra la Desigualdad, de Conexiones Climáticas, de la Red Nacional por la Vivienda y de Fundar. En esas redes sociales encontrarán los análisis que hemos estado haciendo. Hemos estado también obteniendo un montón de datos e intentando que las publicaciones que compartimos tengan justamente estos datos accesibles, visibles, porque nos parece que pues, es importante tener esta dimensión de los impactos sociales, económicos, de género, territoriales que está teniendo el Mundial y aprovechar también para mencionar que no es que estemos en contra del fútbol, ¿no? O sea, nosotras también queremos poner sobre la mesa que pues el fútbol es un deporte que también tiene todo un sentido comunitario, ¿no? Y que más bien lo que estamos nosotras demandando o que estamos poniendo sobre la mesa, advirtiendo, son todos esos costos, ¿no? Que realmente son sociales y están dañando a las personas en las ciudades sedes y que el mundial se terminará y que esos costos seguirán, ¿no? O sea, son de verdad costos que no van a quedarse aquí un año, sino que van a ser muchos, muchos más años en los que todos estos desplazamientos, todas estas exenciones fiscales van a repercutir en, pues sí, en el país. Claro. Melissa Pineda, muchas gracias por darnos detalles aquí en Datos y Hechos sobre estas perspectivas distintas a las que cotidianamente se tiene de un mundial. Y sí, no negamos que todo el mundo vibra el mundial y hay que celebrarlo comunitariamente, pero también hay que hablar del aspecto negativo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Víctor. Todos niveles,
con respeto y con cariño. Desde la etapa de niño me ha creado con gran valor. Me ha demostrado su amor y siempre con muy buen gesto. Es sincero y muy honesto. Si hacemos mal nos corrige y buena conducta exige. Yo lo admiro por todo esto. Yo lo admiro por todo esto. Como padre es el mejor. Nos da cariño y amor. Con gusto lo manifiesto. Para todo está dispuesto y no lo agobia la fatiga. Pues mi dolor lo mitiga con su cariño y ternura. Con él me siento segura. Es mi amigo y soy su amiga. Es mi amigo y soy su amiga. Es un hombre inteligente. Cual estrella reluciente. Sembradío con buena espiga. Como un sol que nos abriga. Un campo verde y florido. Así es mi padre querido. Y eso de honra me llena. Pues me hace la vida amena. Eso no es amor fingido. Ese no es amor fingido. Y ojalá sus pasos siga. Que mi Dios me lo bendiga por ese amor desmedido. Y mucho me ha transmitido, pues consejos más de 100. Dice la Biblia también, siempre honrarás a tu madre, como lo harás con tu padre, y así en todo te irá bien. Música, guapangueros. Agradecemos a Melissa Pineda, coordinadora de Desarrollo Institucional y Evaluación en el Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir, por hablar de los impactos en todos los ámbitos que provoca a nuestro país la realización de este evento deportivo. Si usted quiere conocer los análisis, visite las redes del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir. Y como lo dijimos al inicio del programa, la música que escuchamos está dedicada a los padres. Y acabamos de escuchar Décima a mi padre de Alejandra Lara Hernández, interpretada por el trío Herencia Huasteca. Este canto, escrito en décima espinela, estrofa de 10 versos octosílabos, tradición en la lírica popular mexicana. Décima que expresa la gratitud y reconocimiento al padre como guía, maestro y sostén de la vida familiar, en un tono festivo y solemne a la vez, con un aire de celebración que conecta lo íntimo con lo comunitario. Ahora escuchemos nuestro reportaje. ¿Me acompañan? Conexión informativa con Elizabeth Montes. Paternidades que cuidan. Cada tercer domingo de junio, en México se conmemora el Día del Padre. La fecha abre la puerta para discutir sobre las nuevas paternidades y con ello el fortalecimiento de la corresponsabilidad para consolidar entornos más igualitarios y sostenibles. De acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivienda 2020, en nuestro país al menos 21.2 millones de hombres mayores de 15 años son padres, que viven con sus hijas e hijos. En el marco de esta fecha la pregunta es ¿cómo viven la paternidad los hombres hoy día? Algunas respuestas a esta interrogante las dio el Dr. Manuel Ramírez, del Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, en la conferencia Paternidades Presentes, Nuevas Masculinidades para un Feminismo Anticapitalista, organizada por el Museo de la Mujer de la Ciudad de México, quien habla sobre la paternidad presente. La paternidad presente, la paternidad comprometida, creo que nos puede ofrecer algunos de los antídotos frente a estas cuestiones. Frente a estas contaminaciones que recrudecen las masculinidades y las paternidades patriarcales, la paternidad presente puede ser una oportunidad para intentar poner en práctica, además, una ética y una praxis feminista anticapitalista. En El deseo de cambiar, la conocida afrofeminista Bell Hooks interpela directamente a los hombres por primera vez y nos explica que el patriarcado no solo oprime a las mujeres, también empobrece la vida afectiva de los hombres. También nos dice cómo tenemos que ser nosotros. Argumenta la autora que la masculinidad hegemónica es una prisión mental-emocional, pero también explica que los hombres somos nuestros propios carceleros y también que podemos ser sus propios libertadores.
rasgo que caracterizó por décadas la paternidad en México fue el colocar a los padres solo en el casillero de proveedores. Sin embargo, hoy es necesario asumir la paternidad como un acto de cuidado a la familia, y eso parte de ser corresponsables de la crianza positiva y afectiva. Así lo explica Manuel Ramírez, quien ha trabajado en proyectos sobre estudios de género. ¿Y qué implica ese cambio en lo cotidiano? Bueno, implica entender que la paternidad presente no es ayudar en casa, es hacerse cargo, asumir, tomar la iniciativa. Cuando un padre dice que ayuda en casa, está diciendo, sin quererlo en realidad, que la responsabilidad principal sigue siendo de su compañero, de su compañera, de su compañere. La paternidad presente no puede permitirse ayudar. La paternidad presente debe corresponsabilizarse. No ejecuta órdenes, anticipa necesidades, no espera a que le pidan algo, mira a su alrededor y actúa. En la actualidad, muchos hombres reflexionan sobre su papel en la forma de paternar. Comprenden que sus padres fueron producto de sus circunstancias y contextos. Este ejercicio les ha ayudado a entender su comportamiento. Muchos incluso buscan alejarse de esa figura de ser solo el padre proveedor. Para el doctor Manuel Ramírez, del Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, la crianza activa, corresponsable y afectiva pasa por escuchar a las hijas e hijos. Y es que escuchar a tu hijo no consiste solo en oírle, sino en estar dispuesto también a dejarte transformar por él, por ella, por ella. Y eso es lo que hace un bebé cuando le escuchas. Le sientes, le atiendes, le prestas atención para intentar descifrar su lenguaje, sus gestos, sus necesidades, sus intereses, sus inquietudes, sus molestias. Te ves obligado a ralentizar el tiempo, a dejar lejos lo que lejos debe estar, a focalizarte en lo que tienes más cerca y demanda tu tiempo y tu energía. Y esa cotidianidad radical, ese anclarte al presente lento, al aquí inmediato, eso es algo que la paternidad presente nos ayuda y nos invita a recobrar con la máxima celeridad y con la máxima intensidad diaria. Diversos estudios sobre masculinidades destacan que la paternidad ha estado sujeta a los procesos de deshumanización, en favor del capitalismo y el patriarcado, por lo que se ha construido a los hombres para no ser paternales. La buena noticia es que pueden reconstruirse desestructurando el orden patriarcal de la no afectividad y el cuidado, y eso significa romper con mandatos que limitan la convivencia familiar. Es Manuel Ramírez, especialista en estudios de género. Rejerarquiza tus inquietudes y preocupaciones. Te recuerda que hay cosas más importantes que el siguiente ascenso, que el siguiente informe, que producir 20 unidades más de lo que sea. La paternidad presente es la negación práctica de esa dictadura del mercado. Es cierto que la patermaternidad también puede caer en la tentación de pensar que lo que necesita nuestro niño, niña, niñe, es este o aquel juguete para ser más hábil o más inteligente. Para ser tan inteligente como se supone que el sistema educativo dice que tiene que ser. Pero regalarles algo material que le mantenga distraído o distraída, puede llegar a constituir otra forma de desentendernos, de delegar, no en su madre, sino en un objeto. Sin embargo, lo más importante que podemos regalar a una persona no son más objetos o más dinero, sino nuestro tiempo y nuestra atención. Esos tiempos del cuidado y de la crianza desacreditan los tiempos del capitalismo, porque nos vuelve, la paternidad presente, los tiempos del cuidado y de la crianza, nos vuelven a hilvanar a un lugar, a un estar siendo, a un estar atendiendo. Gracias por tu escucha. Nos reencontramos el próximo viernes con otro tema de interés, aquí en Datos y Hechos. Para que te duermas te voy a tapar.
capullito de mi naranjal. Duérmete mi niño, te viene a buscar la madre zorzala y el padre zorzal. Abeja para cabalgar y una mariposa de alma musical, y te doy un bosque para colorear y una gran hormiga sobrenatural. Pero lo que pides no lo puedo dar. Es lo que me clava hondo este puñal. Duérmete mi niño, déjame olvidar este amor que me hace solo naufragar. Duérmete mi niño, deja de llorar. Se escondió la luna dentro de un dedal. Paternidad presente no es ayuda. Debe corresponsabilizarse para darle a las y los hijos una crianza activa, escuchando, atendiendo cada una de sus necesidades. Y para ello hay que deconstruirse y alejarse de las estructuras patriarcales. Celebramos que esto sea la premisa. Paternidades responsables, que por cierto, el resultado es una vida mejor para todas y todos los integrantes de una familia y para la sociedad en su conjunto. En la música escuchamos Canción del Padre Solo, texto de Eduardo Carrasco, fundador y director de Quilapayún, y música de Hugo Lagos, integrante del grupo. Quilapayún, agrupación musical emblemática de la nueva canción chilena, es uno de los grupos más influyentes de este movimiento que unió poesía, compromiso social y experimentación musical. En la canción, el padre se muestra solo, intentando arrullar a su hijo, pero reconociendo sus límites. Esa fragilidad rompe con la idea tradicional del padre como proveedor distante y lo acerca al terreno del cuidado. Es el arrullo como gesto de crianza. Aunque el padre no puede dar lo que el niño pide, su acto de cantar y acompañar es un símbolo de cuidado afectivo. El padre solo puede leerse como un espejo de las nuevas paternidades que buscan estar presentes, aunque carguen con heridas o aprendizajes pendientes. Simplemente, el arrullo es el más sublime momento de acercamiento mientras lo mece. El niño escucha la voz del papá y de fondo, los latidos del corazón. Usted escucha en Radio Educación el programa Datos y Hechos, información y análisis confiables. Puede comunicarse con el equipo de producción a través de una llamada al número 55 41 55 1060 o de un mensaje de WhatsApp al 55 12 33 29 15. O si nos escucha en Facebook o YouTube de Radio Educación, puede escribir un mensaje. Nos interesa su opinión. Escuchemos juntos la siguiente sección. Libre expresión con Víctor Bárcenas. Alcances de la revisión del TEMEC por Estados Unidos y México, la incertidumbre del acuerdo comercial. El destino económico de América del Norte se encuentra nuevamente y por enésima vez en una encrucijada marcada por la política y la retórica del inestable y desafiante presidente estadounidense Donald Trump. El tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá
mejor conocido como TEMEC, se encamina hacia su revisión obligatoria pactada para este año 2026. Sin embargo, la atmósfera que rodea este proceso no es de optimismo técnico, sino de profunda incertidumbre. El presidente Donald Trump ha vuelto a sacudir las aguas previo al inicio formal de la revisión del Acuerdo Comercial de Norteamérica. Ha lanzado advertencias directas de que Estados Unidos no tiene una necesidad real de refrendar este acuerdo con sus vecinos del sur y del norte. Desde el podio político, la narrativa es simplista: aislar la economía estadounidense y utilizar los aranceles como un arma de negociación masiva. Pero una cosa es la retórica del mandamás de la Casa Blanca y otra, muy distinta, es la realidad elemental del comercio global, que se basa en beneficios y ganancias. La realidad de la integración regional evidencia una codependencia tan profunda entre los países que romperla provocaría un colapso en las cadenas de suministro de la propia industria estadounidense. Vayamos a los números fríos, esos que la política no puede borrar con meros discursos. América del Norte no es solo un mapa geopolítico, es el núcleo comercial más dinámico del planeta. La producción automotriz, el sector aeroespacial, la tecnología y el sector agroalimentario están completamente fusionados. Una pieza automotriz producida en esta región cruza la frontera entre los tres países hasta 7 veces antes de que el vehículo final salga de la línea de montaje. Frente al avance de otros bloques comerciales hegemónicos, como el núcleo asiático liderado por China, debilitar la región norteamericana, hasta para un neófito en negociaciones comerciales, es un suicidio geopolítico. La competitividad de Washington frente al mundo no se logra cerrando la frontera, sino fortaleciendo justamente su relación con México y Canadá. Es aquí donde la realidad comercial choca con el discurso blofeador de Trump. Las mesas de trabajo técnico ya están activas. Por parte de la Casa Blanca, las directrices no vienen solo de las declaraciones mediáticas de Donald Trump, sino del escritorio del secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, y de las exigentes condiciones que plantea el representante comercial estadounidense, el embajador Jameson Greer. Ellos conocen el valor del mercado regional, pero ejecutan la línea dura de Washington, utilizando los aranceles como una palanca permanente de presión en esta revisión del TEMEC. Ahora bien, miremos el tablero desde la perspectiva mexicana. Para nuestro país, la revisión del TEMEC no es un trámite más, es un asunto de seguridad nacional y estabilidad macroeconómica. La postura de la diplomacia y la estrategia comercial mexicana, encabezada estos días por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, debe ser de una firmeza absoluta. México cuenta con un equipo operativo clave, donde el subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez Romano, lidera las contrapropuestas técnicas frente a las presiones de la contraparte estadounidense. Las cartas credenciales de México son contundentes. Nos hemos consolidado firmemente como el principal socio comercial y el mayor exportador de mercancías hacia los Estados Unidos, superando de forma constante a gigantes como China y Canadá. Más del 80% de nuestras exportaciones manufactureras y agropecuarias tienen un solo destino: el mercado estadounidense. Dependemos estructuralmente de la salud de este tratado. Para la economía mexicana, perder la certeza jurídica del TEMEC significaría un freno inmediato a la inversión extranjera directa, volatilidad cambiaria en el peso y una amenaza directa para millones de empleos. México necesita mantener el acuerdo comercial y así lo ha expresado en todo momento la presidenta Claudia Sheinbaum. Es una realidad matemática, pero esa necesidad no debe traducirse en sumisión, sino en el argumento de mayor peso en la mesa de negociaciones. Estados Unidos necesita de la mano de obra, los componentes y la estabilidad social de México para mantener su hegemonía económica. Hacer lo contrario sería abonar a la profundización de su decadencia como imperio.
La revisión del TEMEC no será fácil, será un terreno minado de presiones políticas, disputas en materia energética, reglas de origen automotriz y debates sobre derechos laborales. La incertidumbre actual es el peor enemigo de la planeación corporativa y empresarial y de las inversiones de largo plazo. El desafío para los equipos de Marcelo Ebrard y del embajador James Greer es gigantesco. Deben separar el ruido político de las consideraciones estrictamente técnicas. El TEMEC no debe verse como un campo de batalla para ganar votos temporales, sino como el blindaje de una región que necesita permanecer unida para no ser devorada por la competencia de otras regiones comerciales. La moneda está en el aire, pero los datos son claros. La integración ya ocurrió desde hace años. Revertirla es imposible sin tomar en cuenta el costo impagable también para Estados Unidos. Y recuerden, a pesar de todo, la maravilla nos acecha. No la dejen escapar. Pequeñito me crié con el viejo siempre a mi lado. Él nunca me ha abandonado, ni de noche ni de día. Desde el cielo todavía sigue dándome consejos. Si no fuera por mi viejo, sabrá Dios dónde estaría. A mi papá, a mi papá, a mi papá, a mi papá, a mi papá. Hoy quiero darle las gracias a mi papá, a mi papá, ay a papá, a mi papá. Hoy quiero darle las gracias. Por eso les voy a dedicar este guaguancó de corazón al que me enseñó el amor, al que me enseñó la vida, el que siempre me decía, oye bien este consejo, si no fuera por mi viejo, sabrá Dios dónde estaría. A mi papá, a mi papá. Como acabamos de escuchar, son múltiples factores los que se discuten en las mesas de negociación del TEMEC. Estaremos atentos de los resultados de las mismas. Está en juego el presente y el futuro de nuestra nación y de la región. Acabamos de escuchar a Tito Rojas, el gallo salsero, interpretar la canción de Ramón Rodríguez, A mi papá. En la salsa, los homenajes familiares son menos frecuentes que los temas de amor o desamor. Por eso esta canción destaca como una pieza que humaniza al intérprete y lo acerca a su público desde la cotidianidad. Revela su lado más personal y agradecido, alejándose del tono festivo de la salsa para ofrecer un testimonio íntimo de amor filial. Tras su fallecimiento en 2020, la canción A mi papá se resignificó como parte del legado más personal de Tito Rojas. Y ahora escuchemos el análisis desde otro ángulo de la justa mundialista. Adelante. Så mycket idéer och tankar och kurser man kan gå hur man So Belle tells her father manifestato, quelle che ha... Pasaporte Internacional a cargo de Ricardo Mercado Bravo.
Con la mirada puesta en el evento deportivo más importante de 2026, hoy, Haití, la utopía caribeña. Los mundiales son territorio de innumerables sorpresas, como ya se ha podido comprobar en estos últimos días, gracias, en especial, a selecciones como Cabo Verde o Egipto. Una de las más grandes de todos los tiempos se dio en Brasil 1950, cuando se enfrentaron Inglaterra contra Estados Unidos. Inglaterra debutaba en Copas del Mundo en aquella ocasión, pues no sentía al resto del mundo, excepto a las otras naciones británicas, dignas de desafiarlo en el juego que había inventado unos 87 años antes. Estados Unidos, por el contrario, jugaba su tercer mundial, en el que solo había brillado en el primero, en Uruguay, gracias a los jugadores inmigrantes que integraron las filas de aquel equipo histórico. En suma, el creador del deporte contra un equipo débil que representaba una nación poco afecta a aquella pasión, la cual ya había conquistado a la mayoría de los corazones en Europa y América Latina. Se esperaba una paliza. A las 3 de la tarde de un 29 de junio, en el Estadio Independencia de Belo Horizonte, se dio el llamado Milagro sobre la hierba. La selección estadounidense, dirigida por el escocés Bill Jeffrey, estaba compuesta por una plantilla semiprofesional, llena de inmigrantes e hijos de estos, que muy seguramente esperaban de todo menos una victoria contra un equipo que parecía gigantesco. Su propio entrenador declaró que sus jugadores eran ovejas a punto de ser sacrificadas. Así pareció serlo durante los primeros minutos, según las crónicas de la época. Pero poco antes del medio tiempo, un balón largo desde el medio campo parecía caer cerca del punto penal cuando, de palomita, Joe Gedgens conectó el balón para superar al portero inglés y anotar el único tanto del partido. Ese gol, quizás el más importante en la historia de la selección estadounidense, tuvo una particularidad. Joe Gedgens era haitiano. Nacido en 1924, en el seno de una familia acomodada de Puerto Príncipe, se presume que llegó a los Estados Unidos en 1948 para estudiar contaduría, con una beca otorgada por el gobierno haitiano de su época. Trabajó como lavalosas en un restaurante de Nueva York y se ganaba unos dólares extra jugando al fútbol para el Brookhaven, uno de los pocos equipos profesionales de Estados Unidos en aquella época. Fue invitado a la selección estadounidense de la Copa del Mundo de Brasil 1950, gracias a que la FIFA le otorgó un permiso especial para ser parte del equipo, con la condición de que tramitara su ciudadanía estadounidense tras la justa mundialista. Gedgens probaría suerte en Europa como futbolista profesional, pero tras un par de años en el Racing Club de París, decidió regresarse a su país. En Haití puso una serie de tintorerías que le permitían tener una vida cómoda. Vivía a gusto con la fama de deportista famoso que había acuñado con su esfuerzo en los terrenos de juego y por la que sigue siendo recordada hoy en día como uno de los mejores deportistas en la historia haitiana. Pero la cruda realidad de su país lo alcanzó. Parte de su familia estuvo involucrada con un intento de golpe de Estado en contra de la dictadura de François Duvalier, lo que los obligó a huir cuando éste se autoproclamó como presidente vitalicio. Pero Joe Gedgens decidió no irse. Pensaba que su figura neutral como deportista lo iba a salvar. Pero no supo leer los tiempos. Duvalier creó un movimiento ultranacionalista de orgullo negro llamado noirismo, que inmediatamente puso en la mira a gente mestiza como él, cuya rama familiar paterna había llegado de Alemania. Un 8 de julio de 1964, llegó la temida policía secreta de Duvalier por él. Hasta hoy, no se han encontrado sus restos. Una víctima más de la terrible violencia y la inestabilidad política que ha vivido Haití en su lamentablemente muy convulsa historia. Ahora, Haití está de vuelta en la Copa del Mundo tras 52 años de ausencia. Toda su actividad está siendo llevada a cabo en Estados Unidos, en donde ostenta una colonia de alrededor de 1.100.000 almas, la mayoría radicadas en Florida, Massachusetts, Nueva York y New Jersey. Han sufrido diversos discursos de odio y ataques discriminatorios.
El episodio reciente más famoso involucró al presidente de los Estados Unidos cuando, en uno de los debates que tuvo con Kamala Harris, acusó a los haitianos radicados en la ciudad de Springfield de robar y de comerse a las mascotas de las personas blancas de la comunidad. Aunado a ello, hay un veto presidencial desde enero de este año que le prohíbe la entrada a cualquier haitiano al país, sin importar sus circunstancias particulares, por lo que los aficionados de Haití que vemos en las gradas son todos de la diáspora que se asentó en Estados Unidos antes de que Trump volviera al poder en noviembre de 2024. Pero tampoco es que los haitianos puedan salir de su país. Haití atraviesa su peor crisis política en 222 años de historia. El estado de anomia en el país caribeño es tal que las instalaciones básicas para el estado, como el aeropuerto, están tomadas por los distintos grupos del crimen organizado que se disputan el control político de la primera república negra libre en la historia. Por ese caos, Le Grenadier, como se le conoce al seleccionado haitiano, no juega en su propio país desde julio de 2021, cuando Jovenel Moïse, el último presidente elegido democráticamente, fue asesinado en su residencia oficial. Contra todo pronóstico y jugando todos sus partidos de local en la pequeña Curazao, Haití logró clasificarse al Mundial, dejando tirados en el terreno a países de mucha mayor alcurnia futbolística, como Honduras o Costa Rica. En una hermosa coincidencia, la victoria que los clasificó a la Copa del Mundo se dio un 18 de noviembre. En aquella fecha, se dio la batalla de Berthier, la cual selló la victoria de los rebeldes ante las tropas de Napoleón en 1803. Este detalle no menor hizo que Saeta, la marca colombiana que viste a la selección de Haití, les diseñara uniformes para el Mundial donde se mostraba una escena de aquella batalla. Como una burla del destino, la FIFA prohibió esas representaciones aludiendo que mostraban un mensaje político. Una vez más, la falta de entendimiento para con los haitianos y su historia. Por si fuera poco, en un tremendo partido que dieron contra Escocia, fueron víctimas de las polémicas arbitrales más fuertes de lo que va de la Copa del Mundo, perdiendo el partido por un solo gol. Como si fuera una representación de la nación, la selección haitiana ha nadado a contracorriente, pero en su representar a los haitianos de la diáspora y a los que viven la terrible situación dentro de su propia nación, han construido el único horizonte donde todos los haitianos pueden verse juntos como hermanos. Es el Haití utópico, el que soñaron los independentistas a principios del siglo XIX y que, por ahora, solo podemos ver desplegarse de manera digna dentro de los terrenos de juego de la Copa del Mundo. Muchas gracias por tu tiempo y escucha. Nos encontramos aquí, en el Pasaporte Internacional de Datos y Hechos de Radio Educación, el siguiente viernes. Ouvert pays à l'assaut, nos grands pays capés souffrir, nos grandes nations capés dormir, Coupe du monde ça fait nous unir, nous avons avenir pour nous construire, football lance diplomatie, comme petit monde là Haïti en vie, pendant le monde a cité non Haïti, en tout camp élevé de vie, ouvert pays à l'assaut. C'est moment pour tourner la paix. Moment consécration ça. Moment belle tête ensemble ça. Côté où l'événement. Fait tout le monde n'a pas filmé identité. Haïtianité non non. Haïtianité non non. Haïtianité non non. On nous fait le service à qui choy. On fait 18 novembre 2025 là. Tout meilleur version dans vestiaire dans l'école. Haïti fait gol, école Haïti fait gol. Gol sur terrain football. Haïti fait gol. Gol sur terrain football. Gol sur terrain football, gol sur terrain football, gol sur terrain politique. Haïti fait gol, Haïti fait gol, Haïti fait gol. Gol sur terrain football, gol sur terrain politique. Gol développement,
Stabilité politique, yo grand nation capé souffrir. C'est pas parce que nous fêtes maudit. Coupe du monde ça bral fait mini. N'a tout relancé ti pays. Football lancé diplomatie. Cap dit le monde mais Haïti. D'avance n'a dit l'esprit au merci. Tout bas nos lumières pour réussir. Le matin à l'assaut. Ouvert pays à l'assaut. C'est moment pour tout déraper. Moment consécration. Una vez más, la historia nos demuestra por la difícil situación por la que atraviesa una nación como Haití y las vicisitudes por las que han pasado sus equipos y personajes. Deseamos que el equipo haitiano avance en la justa mundialista. En la música acabamos de escuchar VPIA, Abrir el País, de Jean Brutus Derissant y Sergei Junior Fecu, interpretada por Senglin con Frero Jean-Baptiste. La canción VPIA tiene dos versiones conocidas, una interpretada por el grupo haitiano Musique Racine, llamado Bouchman Spurgeons en los años 90, y otra más reciente lanzada en 2026 por la banda Compa Senglin. En ambos casos, el título significa Abrir el País en criollo haitiano, pero pertenecen a contextos musicales distintos. No son simplemente canciones patrióticas, sino ejemplos de cómo la música popular haitiana ha servido históricamente para articular memoria, diáspora, identidad nacional y protesta política. Algo muy cercano a los que hicieron el folk irlandés, la nueva canción latinoamericana o ciertos corridos mexicanos en otros contextos. Senglin es una de las bandas más importantes de Haití dentro del género compa, reconocida por su estilo bailable y romántico, con más de 3 décadas de trayectoria y una gran influencia en la música caribeña contemporánea. Senglin ha sabido modernizar el compa, incorporando elementos de pop and rhythm and blues sin perder la esencia tradicional. En febrero de este avanzado 2026 lanzaron el sencillo VPIA, que combina esperanza y celebración, mostrando cómo el grupo sigue vigente y adaptándose a nuevas generaciones. Llegamos al final de esta emisión. Si no pudo escuchar completo este programa, puede sintonizar el 1060 de AM, en donde a las 10 de la noche se retransmite. La esperamos el próximo viernes a la misma hora en Datos y Hechos, información y análisis confiables para analizar lo más relevante de los acontecimientos nacionales e internacionales. Se despide Alma Lilia Martínez a nombre del equipo de producción. Hasta la próxima. Esto fue Datos y Hechos, información y análisis confiables. Participamos en este programa Servicio Social Saúl Rodríguez y Eric Palacios. En el equipo de producción Luis Luna, Erendira Salazar, Víctor Bárcenas, Elizabeth Montes, Ricardo Mercado Bravo, Sergio Bonilla, Alma Lilia Martínez y Laura Elena Padrón. Una producción de Radio Educación.